Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una revelación inesperada ha sorprendido a todos. Tuba Büyüküstün habló por primera vez sobre el conflicto que vivió con la familia de Engin Akyurek. Sus palabras, llenas de sinceridad y emoción, dejaron a todos sin aliento. Durante mucho tiempo intenté ser parte de su mundo, pero nunca me sentí bienvenida. Beni Asla Kabuyenemediler, confesó con la voz entrecortada. La entrevista tuvo lugar en un ambiente tranquilo, con luces suaves y un tono muy íntimo. Tuba, visiblemente conmovida, explicó que aquella etapa de su vida fue una de las más difíciles que ha tenido que enfrentar. No fue solo una relación de pareja, también fue una lucha constante por ser entendida. Yo lo amaba, pero sentía que su entorno siempre me miraba como si fuera una intrusa, relató con una sinceridad que conmovió incluso al entrevistador. Según fuentes cercanas, la tensión entre Tuba y la familia de Engin se habría intensificado durante los meses en los que la pareja intentaba consolidar su relación. La madre del actor, muy tradicional y reservada, nunca habría estado de acuerdo con el estilo de vida de Tuba. Una persona cercana a la familia comentó: hubo momentos en los que Engin se encontraba entre dos fuegos. Amaba a Tuba, pero también sentía la presión de su familia. Tuba continuó su relato con una serenidad dolorosa. Hubo cenas en las que el silencio lo decía todo. Intentaba sonreír, ser amable, pero sentía que nada era suficiente. Engin me pedía paciencia, decía que el tiempo lo arreglaría, pero ese tiempo nunca llegó. Su mirada se perdió unos segundos, como si reviviera cada una de aquellas noches llenas de tensión. Por su parte, Engin Akyurek también ha hablado en alguna ocasión sobre los obstáculos que enfrentó en sus relaciones. Aunque nunca mencionó nombres, sus declaraciones ahora cobran un nuevo sentido. A veces el amor no es suficiente. Cuando las personas que amas no logran entenderse, el corazón se cansa de pelear. Estas palabras, pronunciadas hace un tiempo en una entrevista distinta, parecen resonar con la historia que Tuba ha decidido revelar ahora. Durante la entrevista, Tuba reconoció que Engin intentó mediar muchas veces entre ella y su familia, pero la situación se volvió insostenible. Recuerdo una tarde en la que él me dijo: tal vez deberíamos alejarnos un poco, quizá así las cosas se calmen. Pero ese poco se convirtió en un abismo, relató con tristeza. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir forzando algo que no fluía. A pesar de todo, la actriz dejó claro que no guarda rencor. El amor que sentí fue real. Aprendí mucho, incluso del rechazo. Me enseñó a no depender de la aprobación de los demás, afirmó con firmeza. En ese momento, su voz recuperó la calma, y sus ojos brillaron con una mezcla de nostalgia y fortaleza. Tuba también habló sobre el proceso de sanación que atravesó después de aquella ruptura. Durante meses me sentí vacía. No era solo la pérdida del amor, sino la sensación de no haber sido comprendida. Me miraba al espejo y no me reconocía. Me había convertido en una versión de mí misma que solo buscaba agradar. La actriz confesó que incluso se alejó de algunos proyectos profesionales para recuperar su equilibrio emocional. Necesitaba tiempo, silencio y distancia. A veces, cuando todo se derrumba, lo único que puedes hacer es reconstruirte desde cero. Los seguidores de Tuba reaccionaron con mensajes de apoyo en las redes sociales. Muchos aplaudieron su valentía por hablar de un tema tan delicado, mientras otros recordaron los momentos en los que se la veía junto a Engin en eventos y rodajes, cuando su complicidad parecía irrompible. Una fan comentó en redes: lo que vivieron fue mágico, pero a veces ni el amor más puro puede vencer la incomprensión. Según se ha sabido, la familia de Engin nunca aprobó del todo el carácter independiente de Tuba. Ella siempre fue una mujer fuerte, moderna, segura de sí misma. Eso chocaba con los valores más tradicionales de la familia Akyurek, explicó una fuente del entorno del actor. De hecho, algunas diferencias se habrían hecho evidentes incluso en reuniones familiares, donde Tuba prefería mantener un perfil bajo para evitar tensiones.
Engin intentaba que todo fluyera, pero era evidente que la incomodidad estaba ahí, añadió La Fuente. En un momento especialmente emotivo de la entrevista, Tuba recordó la última conversación que tuvo con Engin antes de su separación definitiva. Nos miramos a los ojos y entendimos que no podíamos seguir luchando contra algo que no dependía solo de nosotros. Él me dijo, no quiero perderte, pero tampoco quiero que sufras por mi culpa. Fue una de las frases más duras que escuché, pero también la más sincera. Tras la ruptura, ambos actores siguieron caminos diferentes, aunque nunca dejaron de ser vinculados en la prensa. Cada vez que alguno estrenaba un nuevo proyecto, los fans inevitablemente encontraban referencias al otro. Tuba reconoció que esas comparaciones le dolían al principio, pero con el tiempo aprendió a verlas con madurez. Hoy entiendo que la gente asocia nuestros nombres porque lo que vivimos fue auténtico. Y eso, en este medio, no es tan común. Engin, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre las recientes declaraciones de Tuba, pero su entorno asegura que quedó sorprendido. Una persona cercana al actor comentó, él no esperaba que ella hablara con tanta franqueza. Pero sabe que lo hizo desde el corazón, no por polémica. De hecho, algunos allegados afirman que Engin habría enviado un mensaje privado a Tuba después de la entrevista, expresándole respeto y gratitud por la manera en que habló de su historia. El público ahora se pregunta si este acercamiento podría abrir la puerta a una reconciliación, al menos en el terreno de la amistad. Tuba respondió con serenidad cuando se le preguntó al respecto, no creo que haya espacio para mirar atrás, pero sí para desearle lo mejor. Algunas heridas se cierran solo cuando uno aprende a soltar. La entrevista terminó con una reflexión que dejó a todos en silencio. El amor verdadero no siempre termina en un final feliz. A veces, su mayor forma de amor es dejar ir, dijo Tuba, mirando hacia la cámara con una mezcla de tristeza y paz. En ese instante, muchos sintieron que, más allá del dolor, había alcanzado una especie de reconciliación consigo misma. Desde entonces, los medios no han dejado de comentar el impacto de sus palabras. Los seguidores de Engin y Tuba, divididos por años entre la nostalgia y la esperanza, volvieron a llenar las redes con mensajes de apoyo. Videos de sus escenas más recordadas y miles de comentarios pidiendo un reencuentro profesional. Aunque nada está confirmado, fuentes del entorno televisivo aseguran que productores importantes estarían interesados en reunirlos nuevamente en pantalla. Sería un acontecimiento enorme, no solo por su talento, sino por la historia que los une, dijo un representante del sector. Sea cual sea el futuro de ambos, esta confesión ha marcado un antes y un después. Tuba ha demostrado que detrás de la fama hay corazones que sienten, se rompen y sanan como cualquier otro. Y sus palabras, cargadas de verdad, han recordado al público que el amor, aunque duela, siempre deja una huella que transforma. No cabe duda de que esta historia ha tocado los corazones de muchos. ¿Y tú, qué opinas de las palabras de Tuba? ¿Crees que Engin debió hacer más por ella? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas noticias sobre tus actores favoritos.